situación que se da últimamente, el tema de dolores de cabeza y después la cefalea, hablamos. Usted me dirá cuándo. Claro, dolores de cabeza y cefalea son la misma cosa. El dolor de cabeza es casi universal. Yo pienso que todos los seres humanos de alguna forma tenemos dolores de cabeza. Ahora sí, es cierto lo que vos dijiste, entre los dolores de cabeza hay diferencias. Una de las más frecuentes es la cefalea tensional. Todos estamos tensos, nerviosos, preocupados, estresados. Sí. Entonces eso repercute. Y es muy interesante eso porque de acuerdo al sitio de dolor de cabeza, cuando viene un paciente, uno ya puede darse cuenta de por dónde viene la mano. Por ejemplo, los dolores de cabeza de la parte posterior, acá en la parte de la nuca, generalmente es tensional, por tensión nerviosa, uno tiene contracturas cervicales o la hipertensión arterial, que es tan frecuente. También, sí. La presión arterial, hablando de siempre con estadística que hablamos con José y con Gabriel, de los adultos, casi el 40-50% de los adultos tienen presión alta. Y normalmente cursa con una tensión en el cuello o en la parte posterior de la cabeza. Eso, por ejemplo, es un dolor de cabeza diferente otra vez a otros dolores de cabeza que cursan. Hay un tipo de dolor de cabeza que como si fuera que tiene un montón de alfileres en la cabeza. Claro. Esos son el famoso yehui o las parestesias que nosotros decimos los médicos, que son como hormigueos. Eso normalmente cursa también, porque nuestra cabeza tiene también unos músculos frontales y occipitales. Y de alguna forma cuando hay contracturas musculares se contraen esos músculos y pueden producir. Y está el típico dolor de cabeza que también es muy frecuente, tanto en hombres como mujeres, pero predomina más en mujeres, que es la migraña. La migraña o jaqueca. Esa sí es un dolor de cabeza que tienen muchas personas y que generalmente cursa con ganas de vomitar, con ganas con sensación de... Esta luz, por ejemplo, que ahora tenemos en el consultorio, es imposible que el paciente esté. Entonces el paciente se va, por eso viene migrar, o sea, la migraña viene de la palabra de migrar. La persona migra, se va a otro lado, se esconde, se tapa la cortina, tiene ganas de vomitar. Y es muy inhabilitante porque normalmente es una de las primeras causas de ausencia en los trabajos, por ejemplo. Cada rato piden reposo porque no pueden asistir al trabajo por esa sensación de dolor. Últimamente, doctor, uno escuchándole a ustedes los profesionales médicos y bueno, la rutina del ritmo de vida, el tema del estrés es un tema que está al tapete ahora, ¿no? El estrés es muy variado. Sí, bueno, realmente el estrés es una reacción del cuerpo ante una situación que molesta. El estrés ya lo tienen desde la época de los cavernícolas, desde que el hombre estaba en la cabaña y venía de repente un tigre y le quería comer. Ella se estresaba. Ya se estresaba y tenía que poner ahí una piedra para no... No obstante, por supuesto que con el tiempo y con los estudios se ve que el estrés tiene unas consecuencias cada vez tremendas. Porque el estrés no solamente afecta a la mente, sino afecta al cuerpo. Por eso cuando tenemos estrés tenemos contracturas, tenemos problemas de úlceras, tenemos hormigueos. Y ahora, como estuvimos hablando en ocasiones anteriores con los muchachos, el tema del COVID. El COVID fue, no solamente hay gente nuestra que se murieron, gente como vos que estuviste muy mal internado, gente que... El mundo estuvo en estrés, el mundo estuvo con un estrés porque la gente se moría. Y no solamente eso, no solamente dejó secuelas mentales, sino también de secuelas físicas que estuvimos hablando también. Por ejemplo, las secuelas físicas que vos me estabas contando de repente que había hormigueos o sensaciones así de desganos o calambres o dolores. Todos son producidos a veces por el COVID. No le culpemos. Secuelas que dejó, ¿verdad? Secuelas que dejó el COVID. No le culpemos todo al COVID. Antes del COVID había estrés claro, por otras causas, ¿verdad? Sí. No obstante, el COVID está demostrando día a día en los consultorios que quedan más secuelas de lo que realmente uno creía. Aún no está todavía descrito las secuelas del COVID porque es un virus nuevo y las secuelas a veces se ven después de 5 o 10 años. Sí. De un estudio. Ese tema de aquel que tuvo COVID, ese desgano que quizás anteriormente no lo tenía, amigos en comunes que eran grandes deportistas y ahora no lo quieren saber, no quieren saber nada. Eso
dejó secuela de eso, ¿no? Sí, y eso justamente estuvimos hablando la otra vez referente a eso. Eso no está todavía descrito en la literatura médica moderna, pero yo estoy viendo día a día y a mí mismo me ocurrió eso. Yo tuve un COVID también bastante fuerte y no hay la misma gana de jugar al tenis o de salir o de ir a trabajar o lo que sea de lo que ocurría. Y bueno, ese virus, de alguna forma, si vamos a hablar del COVID específicamente, dejó secuelas muy importantes. Porque nuestro cerebro, nuestro cerebro es más o menos así. Este es un cerebro normal, ¿no? Y este es un cerebro arrugado. Nuestro cerebro normal es prácticamente como una batería, que nosotros si le vemos tiene que estar así. Cuando vemos así arrugadito, en este caso es un Alzheimer. El cerebro se va secando. Pero el virus en las personas jóvenes también de alguna forma secó, porque nosotros tenemos en nuestro cerebro unos juguitos que los médicos llamamos neurotransmisores, transmisores nerviosos, que generalmente son las aminas, la serotonina, noradrenalina, adrenalina. Por ejemplo, la serotonina es un juguito que sirve para el ánimo. Cuando viene un virus, o a veces ya nacemos con poca serotonina, entonces no tenemos el ánimo suficiente. Hay gente que depresiva, no por COVID, sino en general, ya nacen con poca serotonina, entonces son gente depresiva ya de chicos, tienen ganas de morirse, no tienen ganas para nada. Y entonces esa serotonina, por eso, ¿qué remedio uno le da a veces al paciente que viene con esas secuelas? Le da serotonina, por ejemplo. Al que tiene Parkinson, por ejemplo, le das dopamina. O sea, lo que le quiero decir con estas palabras raras que le estoy diciendo es que hay una cantidad de aminas, de juguitos en el cerebro, que de acuerdo a la enfermedad que uno pueda tener, le estás dando un combustible para que si estás deprimido le das algo, si estás nervioso le das otra cosa, ¿verdad? Los dolores de cabeza creo que todos los seres humanos alguna vez sufrieron. Ahora, hay diferentes clases de dolores de cabeza. Están los dolores de cabeza, por eso es bueno, como decís, detectar la causa. Porque muchas veces sí es cierto, tomar un paracetamol, un antijaquecoso, te va a la farmacia, te da y te pasa, y bueno, pasa. Pero hay que ver qué tipo de dolor de cabeza es. Es cierto, la mayoría de las veces no son dolores de cabeza muy intensos. Puede ser por una gripe, hay veces que es problema de la vista, hay dolores de cabeza mucho más terribles que pueden conducir inclusive a una ACV, producto de una hipertensión arterial o un tumor en la cabeza. Por eso lo importante es siempre, por supuesto, lo que vos decís, no automedicarse, ¿verdad? Pero si los dolores, hay signos de alertas. A veces podés tomar un paracetamol, ¿verdad? Por una gripe o lo que sea. Pero hay signos de alerta. Por ejemplo, si sos un hipertenso y tenés una presión de 18 o 20, bueno, evidentemente tu cuerpo va a repercutir y en algún momento va a tener una ACV o algún otro problema. O dolores de cabeza intensos que no pasan a través del tiempo. Bueno, ahí puede ser un tumor en la cabeza, etcétera. O sea, y a veces son simples correcciones de tu anteojo. Te fuiste al oculista hace 5 años y bueno, tenés que ir al oculista de vuelta para corregir esa actitud de la vista. O sea, como decís, hay que tener en cuenta todos esos factores. Por eso el dolor de cabeza es un síntoma de que algo está pasando en tu cuerpo. Puede ser una cosa simple como complicada. El hombre esponja se llama. El hombre esponja es el que absorbe todos los problemas, Gabriel. Absorbes los problemas de tu vecino, de tu hijo, de vos, de la comunidad, del barrio, de la política. Te estresás por, a lo mejor las personas de los otros lados están felices y contentos, ¿verdad?, con lo que están haciendo. Y vos te estás por morir de la angustia y estás autogenerando todo. Ahí estoy mirando las imágenes de apoyo, por ejemplo, la diferencia entre la migraña, la tensión arterial. Ahí, por ejemplo, de la presión arterial. Por eso es muy importante lo que recién estuvimos hablando con Lucho, referente al sitio del dolor de cabeza. Las cefaleas tensionales duelen más la parte posterior, los dolores de la sinusitis, por ejemplo, los problemas oculares duelen más la parte del frontal. Hay dolores terribles en forma de latido pulsante, esa es la famosa migraña. La persona que tiene migraña solamente me puede entender en este momento la teleaudiencia que está, o la audiencia que está escuchando. Es un dolor tan terrible que
que viene y te dura 2, 3 días. Y en ese momento uno no quería saber nada, no quería trabajar, vomitas. Pero muchas veces esa migraña se despierta porque tenés también la presión alta o tenés la tensión nerviosa que vos dijiste, Gabriel, y eso le despierta a tu migraña. O sea que es un tema aparentemente simple, pero es más complejo de lo que pensamos. Acá justamente saqué un alcohol. El alcohol tiene un líquido. Ese líquido tiene un nivel. El nivel, nosotros, veo que la señora hizo una pregunta sobre el oído medio. Bueno, eso es más especial, los otorrinos, tenemos excelentes otorrinos acá en la ciudad. No obstante, nosotros tenemos 3 partes de nuestro oído. La oreja y el agujerito que tenemos ahí, el oído externo. Tenemos un oído medio que está más detrás del tímpano, donde hay unos huesitos que nos permiten escuchar. Y el oído interno ya está pegado al cerebro. Ahí tenemos como un nivel, un líquido que se llama laberinto. Por eso se llama laberintitis la enfermedad. Uno cuando se levanta de golpe, tiene que haber siempre un nivel. Cuando tenemos como una gelatina, que no se mueve en forma... vamos a marearnos sí o sí, porque nosotros tenemos... Al tener una posición tenemos que tener el nivel. Como usan los albañiles para tener un nivel ahí, ¿verdad? Si eso está espeso, no vamos a tener un... Y vamos a levantarnos. Por eso nunca se recomienda levantarse de golpe. Porque cuando tenemos ese nivel, ese líquido irregular, vamos a caernos. En esa fracción de segundo vamos a caernos. Y la primera pregunta, no sé cuál era, sobre los dolores de cabeza. Creo que era por la presión. Pero hay otras enfermedades también, no siempre es la laberintitis del oído interno. Muchas veces hay personas que tienen, por ejemplo, la hipotensión ortostática, se llama. Ortostática significa que uno se levanta de golpe y si uno tiene una presión normalmente de 12, 13, 8, te baja toda la presión de golpe. Es como que la sangre se va para abajo, digamos. Y bueno, hay tantos factores que pueden producir mareos, y los mareos también es una institución completamente, es un síndrome, una asociación de síntomas y signos, o sea, un tema amplio seguramente para otros programas, digamos, donde el mareo puede ser problema circulatorio, puede ser un problema de la edad, pueden ser problemas del oído interno, pueden ser el consumo de medicamentos. Hay gente, veo mucho en consultorio, personas que no necesitan remedio para la presión y toman porque en algún momento cuando se fueron en algún lugar se le indicó de por vida, y a veces vos tenés una presión normal, pero te fuiste con un dolor de dientes y ahí te tomaron con un 13, 14 de presión y te dieron ya de por vida un enalapril, un losartán o algo así, y ya tomaste toda la vida. Entonces vos, en lugar de tener una presión alta, tenés toda la vida presión baja, y la presión baja también da mareos. Agradecerle su gentileza de atendernos, y bueno, me interesó ese tema del desgano, que tiene que ver justamente, que es muy importante porque mucha gente sufre esto después del COVID. ¿Eso es necesario venir junto a usted, por ejemplo, para hacer una consulta, a ver qué se puede hacer? Sí, conmigo, con cualquier médico de confianza, porque hay excelentes médicos acá en la ciudad. Siempre es bueno tener, como siempre le digo a los muchachos, tener un médico de confianza, un amigo. Ese amigo a lo mejor no va a ser tu médico, pero tenés que tener un amigo de confianza, un médico amigo, que te diga, mira, andate a tal lugar porque este es el médico que te va a ver. Por ejemplo, esa persona que tenía problemas del oído, tal vez a lo mejor no tiene que venir conmigo, tiene que venir con el otorrino, o tal vez conmigo, de acuerdo a lo que tenga, ¿verdad? Pero lo importante es tener un médico de confianza. Y en algún momento, cuando quieras, Lucho, podemos hablar de ese tema de las secuelas del COVID, que evidentemente dan secuelas mentales y físicas, y ese desgano, si por ahí te agarra a vos, a nuestro camarógrafo o a mí, ¿verdad? No nos preocupemos tanto. Sí hay que enfrentar cuando ya se está volviendo algo más terrible, porque ya podemos entrar en un cuadro depresivo, y la depresión también es toda una institución aparte. Sé que estoy a las órdenes para cualquier cosa.